Hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque si estás en la búsqueda de componentes para armar tu PC gamer o quieres mejorar el que ya tienes, aquí te diré 4 consejos que me gustaría haber conocido hace años y me hubieran ahorrado un buen dinero. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Eso lo sabré solo si llegas hasta el final, por eso vayamos al grano. No compres un Pentium, Athlon o Celeron para jugar. Comenzamos fuerte para aquellos que andan muy cortos de presupuesto y déjenme dar contexto por qué les digo eso, ya que sobre el final del video estará una de las claves fundamentales, así que más adelante les comento sobre eso. Ningún Pentium, Celeron o Athlon a día de hoy son recomendables, es más, por darte ya ejemplos prácticos, hay veces que en Marketplace te puedes encontrar PC de segunda con componentes medianamente recientes a precios muy competitivos, pero si te aparece uno de estos, mejor aléjate. Y es que prácticamente en muchos casos estos 3 modelos de procesadores tienen 2 núcleos. Es más, en pantalla verás la diferencia que hay entre tener más y menos núcleos, por lo que te puede surgir la duda. ¿Cuántos núcleos son los recomendables para jugar? Yo te diré que con 6 núcleos y 12 hilos vas a tener lo suficiente para correr casi cualquier juego, pero también podrías apostar por un CPU de 4 núcleos y 8 hilos como los i3 12100, 13100 o 14100, que son opciones decentes para armar un PC económico. O si te ves muy corto aún, un i3 10100 es una opción de la vieja generación que de segunda mano te dará una experiencia correcta. Vamos a hablar de los Athlon. Si has visto el video donde les hablo de las mejores APU, sabrán que son de los CPU con gráficos integrados que tienen uno de los mejores rendimientos para empezar en el gaming. Pero, al igual que lo que dije allá, son procesadores de 2 núcleos. Y si vas a apostar por una APU, yo me iría al menos hoy en día, en 2025, por el famoso y conocido 5600G. Ensambles que podrías encontrar sobre los 300 a 350 dólares dependiendo del país. Y es más, si lo pensamos, hoy en día la diferencia entre muchas PCs antiguas y las nuevas se empieza a ver más clara. Dime qué PC tienes, ¿alguna vez has pasado por esto o has tenido esta duda? Te leeré en comentarios. Nunca compres una PC SFF para volverla gamer. Muchos podrán haber visto el video de Jean Paul y no se puede decir nada. En muchas ocasiones hemos pasado por aquí. Incluido yo que tengo una OEM en la PC secundaria, pero bueno. Ahora, si ves en pantalla una diferencia, es que yo elegí desde el día 1 apostar por una PC Mid-Tower y no SFF. Déjame explicarte el concepto para que puedas entender. Mid-Tower se refiere a la clásica computadora de toda la vida que conocemos y como ves en pantalla tienes espacio y mucha más libertad para hacer mejoras y hasta colocar detalles personales. Este tipo de PC tienen sus tamaños que vienen determinados por el gabinete y de manera resumida son estas. ITX son las más pequeñas y más compactas. Micro ATX que son el tamaño intermedio y suelen ser las más económicas, pero suelen ser las más acotadas de espacio. Las ATX son las clásicas de toda la vida, más grandes a las micro ATX y son las que ves en pantalla. Perfecto. SFF, mejor conocida como Small Form Factor, son aquellas que fueron diseñadas para las empresas. En su mayoría son más pequeñas y delgadas que las comunes. Existen al menos 2 tipos y allí te diré una extra que se ha vuelto muy famosa en estos últimos años. Las clásicas SFF que ves en pantalla son estas que te estoy mostrando. Están las micro PC o mejor conocidas como Tiny, son las más pequeñas del mercado, o M y suelen ser las más complicadas de mejorar por su tamaño. Sobre el final están las mini PC que han tomado un gran impulso de popularidad en estos últimos años y son pequeñas, cuadradas en su mayoría, así como estás viendo en pantalla. Esto ya no es divertido, es triste. Hermano, necesitas saber esto antes de que te diga el por qué, créeme. Like todo aquel que quiera armar una PC gamer muy potente y económica. Perfecto, te recuerdo y bueno, si eres astuto te diste cuenta. Uno de los primeros problemas al armar este tipo de PC tomando una SFF pasa por su capacidad de mejora y también de colocar gráficas o también una fuente de poder. En muchos casos de Latinoamérica, y si ha sido tu caso, déjame saber en comentarios. La limitante de no poder colocar SSD o en algunos casos M.2, dado que en algunas placas OEM de cuarta generación para atrás no poseen este puerto. La tarjeta gráfica, si bien es un problema, veamos en parte lo
lo que podría pasar si tienes la mala suerte de estar en un socket como LGA 1155, 1156 o 1150. Pues el tema de cuello de botella con un procesador como el i5 3470 podría limitarte de muy mala manera. Ahora fíjate en la pantalla como aún así, si pones un i5 7500, la diferencia es literalmente muy poca o hasta nula. Fíjate que he ido poco a poco diciendo, y es que el hecho de que si pudieras hacer esto sería posible armando como lo hice yo en su momento hace un año atrás, que tenía la PC encima de una caja. Vaya dato perturbador. Pero bueno, como ves en pantalla, y sacar todo del gabinete, eso te limita a la limitante de la gráfica y la fuente de poder. Pero dime en comentarios, ¿serías valiente de hacerlo? Yo solo quiero lo mejor para ti. Aún así, creo que antes de comprar deberías pensar muy bien las cosas, porque ya exploraremos una de las cosas claves en este camino. Eso es lo que te diré más adelante. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Para nada, hermano, yo casi que pasé el mismo trauma que muchos de ustedes, pero bueno, gracias a Dios conocía de hardware antes de haber hecho la inversión. Pero eso me lleva a lo siguiente. Investiga reviews recientes. Esta es la parte que se podría considerar hasta cliché, ¿saben? Pues déjenme serles franco, en este canal la mayoría nos han conocido por analizar gráficas más viejas y que mucha gente busca su rendimiento y si aún valen la pena. Pues en parte la clave del éxito del canal se ha basado en conseguir esto que les recomiendo: benchmarks y pruebas recientes. No importa que el canal tenga un video o tenga millones de suscriptores, la información está aquí mismo, revisa comentarios. Pregunta desde allí, que no solo desde aquí te podría ayudar, sino que hay mucha gente compartiendo experiencias de sus setups. Aparte de ver reviews recientes, busca tu configuración probable directamente y trata de buscar exactamente el juego que quieres jugar. Quién sabe si alguien en el mundo ha puesto esa configuración y así te haces una idea. Este canal tiene una lista de reproducción que te servirá de mucha ayuda si lo deseas. Tenemos contenido de las tarjetas gráficas como la RX 580, GTX 1060, procesadores como el i3 10100, Ryzen 3 3200G, combinación de Xeon con la RX 580, GTX 1080, la PC de $200, todo está al alcance de tu mano. Pero la clave de todo es la siguiente. Únete a comunidades. Podrá sonar a publicidad y sí. Señores, únanse al grupo de WhatsApp y al servidor de Discord, por favor. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Bueno, es que yo no sé ni dónde lo dejé. Perfecto, más allá de la publicidad directa y que dejes un like al video, la realidad es que existen miles de grupos en Facebook, comunidades en Reddit, Instagram, TikTok, X, no importa la red social. Una de las claves que hay en este mundo pasa por unirse a una comunidad, grupo y empezar a preguntar más allá de solo investigar. Sean curiosos, lean y no se dejen llevar siempre por lo primero que encuentren. Lo mejor de todo hoy en día es que si bien aquí en este canal su grupo de WhatsApp tienen 140 personas, el apoyo que hay entre todos es lo que quiero que haya en su mayoría. Este servidor no es el único que les dirá qué hacer. Hay mucha gente que sabe también y allí son libres de pedir opiniones o hasta hacer amistades. Es probable que sea el punto más corto y el consejo más extraño que escuches, pero si alguna vez tienes dudas de cómo es que debería armar mi PC gamer, te recomiendo que vayas a ver el siguiente video.